Hola, nuevamente estamos con su materia de Fundamentos de la Investigación. En esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad 2, titulada Herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación documental. El tema es 2.1, diferencias entre comunicación oral y escrita. Nuestro objetivo es conocer las principales diferencias de la comunicación oral y escrita. Bien, como concepto básico está el de comunicación y dice que es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. Bueno, es para todos nosotros de conocimiento general que el ser humano ha desarrollado un medio de comunicación muy efectivo, a diferencia del resto de los seres vivos que estamos en este planeta, en donde, si bien existen diferentes niveles, el nuestro ha evolucionado de tal manera que permite comunicarse a millones de personas a través de diferentes idiomas, a través de diferentes canales, mecanismos. Incluso la tecnología está dedicada a gran parte a poder brindar mayor comunicación efectiva, instantánea, a millones y millones de personas. Entonces, la comunicación para el ser humano es esencial para su convivencia, para su supervivencia, y aún así seguimos con conflictos, ¿no?, para mejorarla. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esos elementos que pueden facilitar o dificultar este proceso. Bueno, como ustedes han ya revisado en niveles anteriores de educación, pues lo que conocemos comúnmente como el código del habla, ¿no?, en donde intervienen ciertos elementos como un emisor, ¿no?, que es la persona o personas que emiten un mensaje, es el receptor, la persona o personas que reciben el mensaje, que es el contenido de la información que se envía, el canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje, el código, que son los siglos y reglas empleadas para enviar el mensaje, y un contexto, que es la situación en la que se produce la comunicación. Pues vamos a entender que al menos en estos primeros dos eh, elementos son, por lo regular, cuando es el lenguaje hablado, se eh, intercalan, ¿no? Cuando una primera persona habla o emite el mensaje, hay un receptor que escucha, pero al momento en que contesta se vuelve también emisor y el anterior se vuelve receptor, ¿no? Es un ciclo prácticamente que se da con la comunicación. Para fines de nuestra materia y el objetivo pues de la carrera, ¿no?, es conocer nada más los tipos principales de comunicación, que son dos, ¿no? Tal vez en otras disciplinas más enfocadas a esta área, pues pueden hablar de 20, 30, 40 diferentes tipos de comunicación, pero en realidad a nosotros solo nos interesa conocer la base y bueno, por eso vamos a hablar de solamente dos tipos. El primero, que es la comunicación verbal, ¿no?, pues se refiere a las palabras que utilizamos y las inflexiones de nuestra voz, ¿no? El tono de voz tiene mucho que decir en cuanto al mensaje, ¿no?, la forma que es captado el mensaje. Pero esta comunicación verbal se divide en dos. La primera, que es la oral, y es a través de signos orales y palabras habladas. Y la segunda, que es la comunicación escrita, por medio de la representación gráfica de signos, en este caso, pues desde las letras hasta palabras completas, ¿no? Entonces, para fines de nuestro tema, vamos a enfocarnos a la comunicación verbal, ¿sí?, en sus dos vertientes, oral y escrita. El segundo tipo de comunicación es la comunicación no verbal. Esta hace referencia a un gran número de canales, entre los que podríamos citar como los más importantes: el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos del brazo y manos, o la postura y la distancia corporal. Irónicamente, la comunicación
si comparamos estos dos tipos de comunicación, la comunicación eh, se da mayormente a través de la comunicación no verbal. Eh, lo que, la mayoría de nosotros podemos pensar que es a través de la oral o escrita donde la gente se comunica, lo cual tiene cierta verdad, pero es la comunicación no verbal la que transmite, a final de cuentas, entre el 60 y el 85% del mensaje. Entonces, esa es una característica muy importante de la comunicación no verbal, puesto que la forma en que nosotros cambiemos el tono de voz o incluso la postura, nuestra mirada, la expresión facial, eh, puede obviamente cambiar el mensaje completamente. Entonces, es algo importante nada más a tener en consideración, pero nuestro enfoque va a ser la comunicación verbal, oral y escrita. Bueno, vamos a hablar de esas diferencias entre comunicación oral y escrita y pues partimos desde cómo se establece. La comunicación oral se establece por la palabra hablada, ¿no? Como ya lo sabemos. La comunicación escrita es por la escritura, ¿no? La base, bueno, pues la base en la primera es el diálogo y en la segunda es el texto. Una característica importante de la comunicación oral es que el mensaje desaparece al emitirse. O sea, el mensaje es temporal, podemos decir, a menos de que haya un medio tecnológico por el cual se grabe y quede de alguna manera pues constatado lo que se dijo, ¿no? Pero en una conversación cotidiana, ¿no? con nuestra familia, con nuestros amigos, con profesores, pues es una comunicación que si bien nos alimenta la curiosidad, ¿no? o nos responde a nuestras inquietudes, será la idea nada más lo que quede en nuestro cerebro, en nuestra memoria, de lo que se habló, pero no necesariamente todas las palabras que se emitieron, ¿no? O sea, por ese sentido, el mensaje desaparece al emitirse. A cambio de la comunicación escrita, el mensaje permanece al emitirse. La comunicación escrita hay que entenderla también de que no es necesariamente, o se refiere a que tenemos que escribir un libro o escribir un artículo eh, todos los días, ¿no? Para que nuestro mensaje quede permanente, pero a veces con el simple hecho de escribir en el teléfono, un mensaje en nuestras redes sociales, hay cierta permanencia, ¿no? De algún momento pues, va a desaparecer, pero hay más permanencia, ¿no? Que si nada más lo platicamos. O un mensaje que nos escriba le escriba su mamá, ¿no? Diciéndole, pues, saca la basura, ¿no? Cuando escuches el camión. Eso es simplemente un tipo de comunicación escrita semipermanente, ¿no? Porque ya una vez que lo hagas, pues ya el mensaje se puede desechar, ¿no? Pero también, por ejemplo, grandes obras, grandes libros, conocimiento antiguo ha permanecido en gran parte porque ha sido preservado a través de papiros, ¿no? de libros, eh, o incluso jeroglíficos, ¿no? Tallados en piedra, lo que ha permitido que ese conocimiento o ese mensaje pues siga todavía existiendo. Otra característica y diferencia es que en el caso de la comunicación oral, el lenguaje es gestual, va acompañado de movimientos, de gestos de nuestro rostro, este, hasta incluso la forma de sentarnos o de desplazarnos da algún tipo de comunicación, a veces de manera inconsciente. En cambio, la comunicación escrita utiliza la gramática y figuras retóricas, ¿no? Esto es lo que la diferencia y realmente, pues, para que la comunicación escrita sea efectiva, siempre se nos ha inculcado y se nos ha comentado constantemente de respetar la gramática, la ortografía, y ahí vendrán situaciones como la redacción, el estilo, ¿no? etcétera, que tenemos que respetar para que nuestro mensaje no dé pie a malos entendidos o desvíe del discurso principal que queremos nosotros comunicar. Otra diferencia, pues que la primera es espontánea, a veces puedes estar pensando y simplemente ves a alguien y, hola, ¿cómo estás? ¿No?
es diferente y muy contraria a la comunicación escrita, la cual es reflexiva, tienes que pensar claramente a quién vas a escribir, por qué vas a escribir, cuál va a ser el mensaje, cuál es el fin y obviamente procurando que no haya malos entendidos, ¿no? Por eso es reflexiva. La comunicación oral puede ser unidireccional o multidireccional, puesto que me puedo dirigir a una persona, me puedo dirigir a muchas personas, pero también las otras personas pueden volverse emisores, ¿no? Y yo me puedo volver receptora. Entonces, ahí hay esa multidireccionalidad. En cambio, la comunicación escrita solamente es del autor del escrito hacia el resto, ¿no? Puede ser una persona o puede ser a muchos o millones, ¿no? Depende de ese escrito, de qué es y sobre todo qué canal es el que estoy utilizando. Es unidireccional porque no espero una respuesta, no, al menos inmediata, ¿sí? Entonces, solamente las personas o la persona receptora va a recibir mi discurso, puede pensar, puede reflexionar acerca de lo que yo digo, pero no, al menos el autor no recibirá una retroalimentación de manera inmediata o tal vez nunca, ¿sí? Por último, pues de los requisitos en la comunicación oral, dice, es necesario saber hablar para comunicar un mensaje y oír para recibirlo. Entonces, es necesario, pareciera algo muy sencillo, dirá, pues sí, pues todo el mundo habla, ¿no? Aquí yo le entiendo todo quien hable, ¿no? No hay problema. But what happens if I start speaking in English and I decide to continue my class in another language? Probably many of you won't understand what I'm saying, and then my communication won't be effective. Entonces, ese podría ser un problema para algunos de ustedes que no conocen el idioma inglés. Pero, y dirán, bueno, eso a mí no me interesa, a mí qué, ¿no? Pero resulta que estamos con esta materia y en este capítulo porque como ingenieros tienen que saber comunicarse y no nada más de manera, en español me refiero, sino también en otro idioma. Puede ser el inglés, pero tienen que saber comunicarse pues para vender sus ideas, para vender sus proyectos, para poder compartir conocimiento, técnicas con otros ingenieros de otras partes del mundo. Y la comunicación es clave, ¿sí? Muchas veces el que te den un trabajo como ingeniero depende, ¿sí?, de tu nivel de comunicación, tanto en tu propio idioma como en un segundo o tercer idioma. Entonces, la comunicación oral no es tan fácil, necesariamente, no es tan fácil. Y la comunicación escrita tiene también sus complejidades porque es necesario saber escribir para emitir un mensaje y leer para recibirlo. Y va igual. O sea, el saber escribir no se refiere nada más a nivel primaria, ¿no? O sea, sé escribir lo que quiero, lo que necesito, lo que siento, sino la efectividad y sobre todo el profesionalismo que tienes que desarrollar para poder comunicar ideas. Y en el caso de ustedes y de esta materia, es saber escribir un protocolo de investigación, que no es lo mismo que escribir un mensaje de saca la basura o llámame en cuanto llegues, ¿no? Sino que ya es un nivel superior en cuanto a lo que es la comunicación escrita. Y saber leer, pues sí, tienes que saber leer. No nada más es decodificar, ¿no?, una serie de símbolos o letras o palabras, como lo quieran llamar, sino también entender el discurso. O sea, saber leer se refiere a entender el discurso. ¿Cuál es la intención detrás del autor? Y saber leer incluso, hasta saber leer un manual de alguna máquina, de algún equipo, incluye ese conocimiento. Y les aviso de una vez, la mayoría de los manuales para equipos, software que ustedes van a encontrarse en su vida profesional, no está en español. Entonces, es necesario, pues, por ejemplo, tener el conocimiento de otro idioma para que ustedes puedan entender y decodificar, obviamente, ese mensaje que está ahí y que necesitan inmediatamente para poder echar a funcionar la maquinaria necesaria, ¿sí? O tener incluso el conocimiento de precaución o los riesgos posibles que pudieran
manipular mal un equipo especializado o robótico. Entonces, pues con esto creo yo que queda muy claro las diferencias básicas entre comunicación oral y escrita. Pues les doy las gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.